Lectura de Génesis capítulo 9, versos 7, 8 y 9. La lectura de estos pasajes es la siguiente. Beatem Peru, Urebu Yirtzu Baaritz, Urebu Ba. Bayomer Elohim el Noach el Banavito Lemor. Rani ini mekim et veri itechem. Beet sar achem achreichem. La traducción para estos pasajes es la siguiente. Y ustedes fructifiquen y crezcan abundantemente en la tierra, multiplíquense en ella. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo, y mira, yo levanto el pacto mío con ustedes y con la simiente de ustedes después de ustedes. En esta lectura encontramos uno de los conceptos más importantes dentro de la escritura hebrea. En el verso 9 encontramos la expresión que dice, Mekim et Beriti, donde la palabra Mekim proviene de una expresión hebrea que es Kum, que significa literalmente elevar, levantar, establecer o confirmar, en el sentido de disponer firmemente un decreto. Y eso se encuentra ligado al concepto de Elohim que aparece en el verso 8. Elohim es el nombre hebreo para el Eterno que lo describe como el juez que puede decretar una orden. En esta disposición como el juez de toda la tierra, el Eterno establece un pacto con Noé y sus descendientes. En el verso 9 encontramos la expresión Beriti, que se traduce como mi pacto. Nos conviene estudiar la etimología de esa expresión para poder entenderla en toda su esencia. La expresión Beriti proviene del sustantivo hebreo Berit, que significa pacto o alianza. Analicemos su desarrollo semántico desde la raíz. En primer lugar, podemos señalar que la palabra proviene de la raíz hebrea, que está configurada por las dos letras, Bet y Rosh, en donde la letra Bet es la figura de una casa, que representa a la casa o a la familia que vive en ella. Por otro lado, la figura de la letra Rosh es la figura de la cabeza de un hombre. La combinación de ambos pictogramas suele significar familia de cabezas, y se refiere a los cereales que crecen en lo alto de los tallos de la planta. Por ejemplo, el trigo, la cebada y el centeno. El significado primario de esta raíz es semilla, grano de cereal o alimento. El sustantivo varar se obtiene añadiendo una letra rosh al final de la raíz. El significado de este sustantivo puede ser jabón, limpieza o selecto, porque los tallos del trigo o la cebada se quemaban para producir una ceniza, que al mezclarse con la grasa animal producían jabón, y ese servía para limpiar o blanquear las telas. De la misma raíz tenemos el verbo vará, que significa llenar o engordar. La palabra vará la encontramos en Génesis capítulo 1 en el verso 1. Bereshit vará Elohim et hashamayim be'et haaretz. En ese sentido, esta expresión puede traducirse como en el principio el Eterno llenó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 nos narra cómo el Eterno llenó el cielo con las estrellas, el sol y la luna, la tierra con plantas y animales y los mares con los seres acuáticos. En Génesis 1.27 también se nos dice que el Eterno llenó al hombre con su imagen y su semejanza. De la misma raíz hebrea, bar, tenemos la expresión bará, pero está escrita con la letra hei al final. La expresión bará puede entenderse desde la etimología hebrea como comer, carne y convenio, porque los granos servían como alimento al ganado, y el ganado engordado se utiliza para el sacrificio o el alimento. Y de esta expresión proviene el sustantivo berit, que se traduce como pacto. Un pacto en la antigüedad se instituye sacrificando un animal que ha sido engordado y seleccionado. El animal se partía por mitad y cada uno de los participantes dentro del pacto pasaban por en medio de las dos mitades para sellarlo. La idea de pasar entre las dos mitades para sellar un pacto resalta en el pacto que el Eterno hizo con el padre Abraham, de acuerdo a la lectura que encontramos en Génesis capítulo 15, verso 10 y verso 17. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió que puesto el sol hubo una oscuridad, y aquí un horno de humo y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades.
Es decir, cuando la presencia del Eterno pasó entre las mitades de los animales del sacrificio, estaba sellando el pacto con el padre Abraham. Esta misma idea se ve reflejada en la lectura que encontramos en el profeta Jeremías, en el capítulo 34, en el verso 18 al 20. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no hicieron firmes las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos las partes del becerro, y pasando por en medio de ellas. Y a los príncipes de Judá, y a los príncipes de Jerusalén, y a los eunucos, y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su alma. Y sus cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. De esta manera podemos entender que el concepto de perit o alianza se establecía siempre a través del sacrificio de un animal. Este convenio o alianza se sellaba a través de un juramento, a través del cual ambas partes se comprometían a cumplir los requisitos de la alianza. En el texto hebreo, juramento es halaj, que significa llevar el mismo yugo entre dos. Con todo lo anterior podemos aprender un modismo importante dentro de la expresión hebrea, karat averit. Esa expresión comúnmente se traduce como hacer el pacto, pero la tradición literal sería cortar el pacto, en el sentido de cortar el animal por mitad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, verso 18. Vayom ahu karat Adonai et Abram berit lemor. Y en aquel día cortó Adonai para Abram el pacto diciendo. También en Génesis 21, 27. Vayikach Abram zom ubakar Vayiten la Abimelech, Vayechetu Shenechem Berit. Y tomó Abraham oveja y vaca y la dio para Abimelech, y cortaron los dos un convenio. De igual manera encontramos la lectura en Deuteronomio 5:2. El texto dice: Adonai Eloheinu karat imanu berit bechorif. Adonai nuestro Elohim cortó con nosotros un pacto en Horeb. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, ahora podemos entender de forma plena la narración que encontramos en Génesis capítulo 8 y en el capítulo 9. Podemos mencionar que en este pasaje encontramos la primera referencia en la cual se sube un sacrificio al altar para realizar un pacto. Y debemos establecer una diferencia clara entre lo que es minjá, que se entiende como un presente voluntario, a berit o mitzveah, que es el sacrificio para el pacto o el sacrificio para el juramento. En el capítulo 8 y 9 del libro de Génesis encontramos cómo el Eterno corta un pacto con toda la humanidad que salió del arca. Este pacto inicia con el altar de sacrificio que ofreció Noé para el Eterno. Pero es importante subrayar que el sacrificio que Noé eleva al Eterno no es un sacrificio para justificación o para hallar justicia, pues esta historia narra que Noé ya era un hombre justo y perfecto delante del Eterno antes del sacrificio. Y en este punto tampoco se trata de un sacrificio para expiación o cobertura de los pecados, sino era para el establecimiento de una alianza o un pacto entre el Eterno y la humanidad. En la narración podemos ver que este pacto tiene tres elementos indispensables. En primer lugar encontramos una promesa o un compromiso que el Eterno hace con la humanidad. Y esta promesa se encuentra expresada en Génesis capítulo 8 en el verso 21 y 22. En segundo lugar, este pacto contiene también una bendición por la obediencia, expresado en Génesis capítulo 9 en los versos 1 al 3. Dentro del pacto también podemos encontrar un mandamiento y el castigo por violar este mandamiento, expresado en el capítulo 9 en los versos 4, 5 y 6. Y esta será la estructura fundamental de los pactos que el Eterno establece con el pueblo de Israel. Hay una promesa y un compromiso de parte del Eterno, la bendición por la obediencia, un mandamiento y el castigo por violar ese mandamiento. Esto es Karat Averit, cortar el pacto.